Y mire, este es un tema, todos son temas importantes viniendo de la palabra de Dios. Y ahora hemos estado a través de la vida, del llamado que el Señor ha hecho a determinados personajes que hizo en la Escritura, que están registrados ahí, pues hemos visto diferentes formas de respuesta, de caracteres, y en todos hemos comprobado que es el Señor el que al extender la gracia, pues permite a sus siervos hacer aquello que se les fue encomendado. De manera que hoy vamos a hablar de alguien que precisamente por su carácter, por su condición espiritual tan especial, nos muestra en todas sus actitudes, nos muestra en todo lo que él desarrolló, en cómo se relacionó con el Señor, en algo que es básico, que es vital en la vida de todo creyente y obviamente en la vida de los siervos, que es el temor de Dios. Ese respeto reverente que le debemos a nuestro Señor, ese respeto, esa reverencia, esa capacidad de entender que estamos delante de alguien que es soberano, que en su mano está el poder de la vida y la muerte, que es creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y que muchas veces, o la mayoría de las veces, nos olvidamos que estamos delante de quien hizo todas las cosas y es dueño de todo. Reiteradamente hemos expresado que servir a Dios representa pues un gran privilegio, o sea, el estar en la obra del Señor, en la edificación de su iglesia, es algo que solamente el Señor sabe por qué confía en alguno de nosotros para poder hacerlo. Y precisamente por eso es una honra otorgada por Dios, que va más allá de una simple disposición o el anhelo personal o la decisión de alguien. Necesitamos que entender que lo que distingue a un siervo de Dios no es su capacidad, no son sus recursos, no son sus deseos, no. Ni siquiera sus ganas de servir, que son válidas en todo momento. Pero lo que realmente cuenta delante de Dios y lo que va a tener un efecto es la gracia que el Señor pone en sus hijos, en quien ha nacido de nuevo. Mire, esto es algo que muchos no entienden. Pero solamente quienes han nacido de nuevo pueden ser usados por el Señor para la extensión de su reino. Pueden ser guiados por el Espíritu Santo, discernir la palabra y precisamente poder hacer lo que el Señor dice. Alguien que convencido de su condición de pecado, clamó arrepentido por haber ofendido a Dios. Alguien que al recibir el perdón del Padre ha sido lavado por la sangre de Cristo. Su Espíritu Santo ahora le está santificando y le guía en su nuevo caminar. Esa preciosa obra espiritual que es en el alma convierte a los redimidos en reconciliadores potenciales de Dios con el mundo, testificando a Cristo en cada aspecto de su vida. Los transforma en literalmente evangelios vivientes que dicen más con su testimonio, con sus hechos, que miles de palabras. En la Escritura nosotros podemos leer en 2 de Corintios 5:17, que es una Escritura que conocemos perfectamente, que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Escritura? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y por tanto todas son hechas nuevas, y esto está hablando de nuestra vida. Pero mire lo que dice en el siguiente versículo, el 18, y todo esto proviene de Dios, todo viene de Él, el nuevo nacimiento, la fe. Y dice que quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y ahí en ese momento, mis hermanos, nos convierte en siervos. Dice que nos da el ministerio de la reconciliación. Nos convierte en siervos potenciales para la extensión de su reino, mis hermanos. El solo hecho de haber nacido de nuevo, la guianza del Espíritu Santo. A veces no es ni tan importante que conozcas tanta Biblia, porque al principio no conocemos nada. De hecho, es sorpresiva nuestra llegada a la fe. Sin embargo, empieza a cambiar nuestra vida. Sin embargo, debido al deterioro de la integridad pastoral, del liderazgo que se ve en las iglesias, esa corrupción que la está invadiendo cada vez es más común. Ver personas, y digo personas, no estoy diciendo cristianos o creyentes, no. Personas pretendiendo servir a Dios a su manera, la mayor de las veces por interés personal, por imitación o incluso por envidia.
cristianos sin Cristo, que al ser expuestos solamente a sistemas religiosos, procesos emocionales, doctrinas ligeras con un alto grado de humanismo, pero con muy poca palabra de Dios, se convirtieron solamente en simpatizantes de la fe cristiana y no se convirtieron a Cristo. Y en esas condiciones pretenden servir a Dios, pero en la comodidad de un ambiente religioso, místico al que están acostumbrados, donde se evita la exposición de una sana doctrina, se hace de lado la predicación de la palabra en toda su extensión, en toda su belleza, pero sí abunda el emocionalismo que exacerba los sentidos y abre las carteras. Sin embargo, un verdadero siervo siempre hará evidente su indignidad, se dará cuenta de su indignidad delante de la majestad y la santidad del Señor. Igualmente va a externar su deseo de someterse a su voluntad, aceptar su trato y por supuesto su palabra. En otras palabras, la respuesta de un verdadero siervo al llamado de Cristo para servir a su iglesia se va a hacer evidente con su disposición a la obediencia. Y ahí es donde se manifiesta un verdadero hijo de Dios. Aquel que ajusta sus pensamientos a los del Señor para apropiarse de sus propósitos y cumplirlos en toda sujeción a su orden, sin cuestionar su palabra y sin tratar de amoldarla a sus propios intereses. Ahora, voy a aclarar algo. La manera, la forma o el trato de Dios para quien Él llama siempre va a ser único, personal, original y siempre conforme a su voluntad. Mis hermanos, Dios no hace clones, pero tampoco despersonaliza. Sin embargo, sí moldea, forma y equipa a sus siervos de acuerdo al propósito que tiene para cada uno. Por tanto, al estar sujetas todas las cosas a la soberanía de Dios, tenemos que entender que no se puede imitar aquello que está escrito como testimonio y no como regla, y menos malinterpretando o manipulando la Escritura. Muchas veces, se quiere tomar textualmente el llamado de un personaje bíblico o la manera como respondió para tomarlo como un patrón en la vida de alguien, y no es así, mis hermanos. Y esto es precisamente por no considerar todo el consejo de Dios. Hay una tendencia a manipular los contextos que, aunado a la malinterpretación y al abuso de los dones espirituales, ha llevado a muchos grupos evangélicos a un tremendo caos, desorden. Y mire, todo esto es por no tener temor de Dios. Pero para tener temor de Dios hay que conocer a Dios. Por eso es necesario que el siervo sea un nacido de nuevo, guiado por el Espíritu Santo. Y ahora sí, con este preámbulo, podemos ver el llamado a un hombre temeroso de Dios, fiel, siervo obediente, consagrado, con un carácter de humildad a flor de piel. Estamos hablando del profeta Isaías. Su nombre del hebreo se traduce como salvación de Jehová. Fue enviado a profetizar al pueblo de Israel. También se le ha conocido como el profeta mesiánico por la cantidad tan impresionante de profecías mesiánicas que a través de él el Señor estableció en la Escritura. Isaías probablemente nació entre los años 770, 760 a.C. Fue profeta de Dios en Judá durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y especialmente Ezequías, de quien fue su consejero. Ahora, el profeta Isaías gozó del respeto de reyes y del pueblo, obviamente con el respaldo de Dios. Sin embargo, él era rechazado continuamente por la palabra que el Espíritu Santo ponía en su boca. ¿Por qué? Porque era una palabra para confrontar su pecado, la idolatría, la rebeldía, la corrupción. Finalmente, la lealtad de Isaías lo llevó a terminar siendo torturado, asesinado de manera terrible por aserramiento, vivo. Y esto fue durante el reinado del rey Manasés, un hombre cruel, despiadado, que dice la Escritura derramó mucha sangre inocente.
un hombre blasfemo que entre otras herejías quemó a sus hijos ante los ídolos, a quienes les levantó altares, practicó la hechicería, el espiritismo. Bueno, hizo lo malo delante de Dios. Finalmente se arrepintió y su historia la pueden ver ustedes, está registrada en la carta segunda de Reyes. Pero así, con estos antecedentes, vamos a ver ahora el llamado de Isaías, un hombre temeroso de Dios. Y quiero que me acompañe, si es tan amable, al libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, donde dice lo siguiente. ¿Ya tiene en su mano la escritura? Vamos a leer. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Bien, había muerto un rey que hizo lo recto delante de Dios, un rey muy amado, llamado Uzías. Esto lo podemos leer en Segunda de Crónicas 26, ahí usted lo puede estudiar. Él reinó Judá por 52 años. Sus características y su administración rigieron por su rectitud delante de Dios. Sin embargo, murió leproso, y le voy a decir por qué. Él tuvo un arrebato de soberbia. Finalmente, después de todas las cosas buenas, el orgullo lo llevó a pretender ir más allá de sus atributos como rey. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas 26. Dice Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, está hablando del rey Uzías, dice: su corazón se enalteció para su ruina. Imagínense, fue leproso. Dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Así que sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Vea la actitud de Uzías. Dice: teniendo en la mano un incensario, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Esto nos lleva a a una aclaración. Cuando el Señor te envía, cuando el Señor da un don, cuando el Señor establece algo para alguien, tiene que estar siempre normado por Él, por lo que Él en su voluntad nos permite. Jamás tratemos de traspasar la voluntad del Señor, y mucho menos en su obra, porque Él es el Señor de la obra. Ahora, no obstante, fue un buen rey, pero con su muerte quedaba la incertidumbre de una sucesión. Además, el pueblo se corrompía, una situación angustiante para Isaías, quien discernía los tiempos, así como ahora.
Es importante que los hijos de Dios disciernan los tiempos que estamos viviendo. Fíjese que una de las cosas, antes de seguir, que más me inquieta es la falta de discernimiento, o voy a decirlo de otra manera, la falta de obediencia de muchos hijos de Dios, estoy hablando de cristianos, a causa de lo que está sucediendo. A falta de ignorar o hacer de lado lo que está escrito, se están dejando llevar por lo que se manda por las redes sociales. Y ahora encuentro más gente temerosa y espantada entre los creyentes que deberían estar afirmados en su fe, que entre la gente que simplemente dice esto no es cierto. Mis hermanos, entendamos, lo que está sucediendo Dios lo permite, lo que está pasando Dios lo sabe, la salida a esta circunstancia Dios la tiene, pero está probando el corazón de cada uno de nosotros. Así que atendamos, obedientes, las indicaciones que el gobierno hace. No te importe, mi hermano, si consideras o alguien dice que el gobierno se equivoca o está fraguando o está haciendo algo, tú obedece, porque la autoridad fue puesta por Dios. Y eso es lo que tú haces al obedecer esas indicaciones, solamente es obedecer a Dios. Bien, eso forma parte del temor al Señor. Así que Isaías, siervo temeroso de Dios, acudía al templo buscando su rostro, clamando por su misericordia, por su consejo. Acabamos de ver, él discernía tiempos angustiantes. Así que un día, de manera inimaginable para él, el Señor contesta sus oraciones. Y para sorpresa de él mismo, lo primero que hace es el Señor hacerlo testigo de una visión extraordinaria. De manera que en el momento en que ve al Señor sentado, lo que acabamos de leer, sobre un trono sublime, faldas llenaban el templo, por encima había serafines y los describe de la manera como estaban. Mire, el Señor está haciendo un llamado al profeta Isaías por medio de una visión celestial y temible para él. Temible para quien conocía el testimonio de hombres de Dios que le antecedieron como Moisés o Gedeón. Pero mire, nada que ver con una zarza ardiente o la piel mojada de un carnero, no. Lo que Isaías estaba contemplando era la gloria misma del Señor. Algo así como si el Señor descorriera un velo que le permitía ver una hermosa, a la vez que impresionante visión que lo lleva a él, un hombre temeroso de Dios, a un íntimo escrutinio de su condición. ¿Por qué? Porque sabía delante de quién estaba. De manera que fascinado, conmovido por contemplar la gloria de Dios, algo tan maravilloso como perturbador, lo único que alcanzó a comprender fue algo, que él no era digno de estar ahí. Y mire, mi hermano, amado hermano y siervo de Dios, o quien pretenda servir a Dios, medite esta pregunta con toda honestidad. Y le voy a decir algo, su primer respuesta, la íntima, es la que va a contar. ¿Se siente usted digno de estar en la presencia de Dios? Bajo la comprensión que ya fue justificado por la fe y viene tomado de la mano de Cristo. Mire, esa respuesta que surgió de su corazón en este momento mostró su verdadera perspectiva que tiene de Dios, pero también sus intenciones. No somos dignos de estar delante de Dios, mis hermanos. Si nosotros podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, es por eso, por su gracia. No tenemos nada que ofrecer. De hecho, el Señor no te ve a ti, ni me ve a mí. Al único que ve a su Hijo. Ve la sangre del Cordero que está cubriendo tu vida. Isaías, ante esa profunda experiencia con Dios, lo que hace evidente es su necesidad espiritual, pero también su temor reverente. Así que yo le voy a comentar algo en este momento. Cualquiera que considere conocer el temor de Dios, sin importar la manera como Él le permite estar en su presencia, lo primero que habrá de reconocer es la santidad, la majestad y la soberanía de Dios. Obviamente también su propia necesidad. Mire, amado hermano o siervo, qué tan grande y sublime alcanzas a contemplar al Señor. ¿Cómo
¿Sientes tu relación con Él? ¿Crees tener ese temor reverente que no te permite siquiera levantar la mirada? Porque hay muchos que no solo se sienten dignos de estar en su presencia, sino que hasta se atreven a exigir al Señor Jesús como si fuera su deudor y no su Salvador. Su entenebrecido corazón no les permite discernir la santidad y la majestad de Dios. Es lamentable cómo por ignorar de manera tan deliberada su palabra y por su dureza de corazón no alcanzan a ver a Dios como a Dios. Y esto porque un corazón altivo, un alma orgullosa o un ego ensoberbecido siempre pretenderá hacer de la gracia un derecho. El Señor revela su soberanía a Isaías, sentado en su trono, alto, sublime, llenando con su manto todo el templo. Imagínense lo que representaba para los judíos, era el centro de su adoración. Ahora, notemos algo, Isaías menciona las faldas del manto, el templo, los serafines, pero jamás una imagen de Dios. No menciona siquiera algo parecido a lo que se manifestaba en el tabernáculo a Moisés. Aquella columna de nube y fuego sobre la tapa del arca del pacto o propiciatorio, donde estaban colocados 2 querubines labrados en oro. Era donde entre ellos se vertía la sangre del sacrificio para expiación del pecado, expiación del pecado del sacerdote y del pueblo. Bueno, la visión de Isaías fue una imagen indescriptible, donde por encima del templo, sentado en su trono, las faldas del manto del Señor no solo cubrían, sino que llenaban todo por completo. Los serafines tenían 6 alas, 2 en señal de obediencia y prontitud para atender de inmediato la voluntad del Señor, 2 en señal de temor para cubrir sus rostros y no caer muertos al contemplar su santidad, y 2 en señal de respeto que cubrían sus pies, representando la desnudez que debe ser cubierta con la negación al placer. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Mire, la similitud de la visión de Isaías con la visión apocalíptica que tuvo Juan de la adoración celestial es impactante, es impresionante. Por ello Isaías sintió que moría. Vaya conmigo a Apocalipsis 4, versículo 8. Apocalipsis 4, versículo 8. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y de noche de decir: Santo, 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 Él es Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y había de venir. La revelación de la gloria de Dios, imponente, sublime, llevó a este hombre de Dios a una confrontación tan profunda al ver exhibida toda su intimidad, su condición personal delante de Dios. Vio cómo toda su vida le era demandada en ese momento, y esto lo llevó a la humillación, pero principalmente a un especial reconocimiento de la santidad del Señor, 3 veces santo, que está muy por encima y separado absolutamente de todo lo inmundo. Esa era la razón por lo que los serafines le proclamaban así. Por ello, en medio de todo de lo que era testigo, todo lo que le confundía y le aterraba, Isaías solamente comprendía algo: que para estar ahí delante de Dios necesitaba suceder algo, de lo contrario caería muerto. Qué importante, o más bien qué necesario es para todo aquel que anhela estar en la presencia de Dios, primero esté convencido que está delante de un Dios 3 veces santo. ¿Y esto qué significa? Que tendrá que ser santo en su proceder, en su hablar, en su vida, en su servicio. Todo en él tendrá que ser santo, porque Dios no ha cambiado ni cambiará jamás. La palabra santo, del griego hagios,
Fundamentalmente es ser o estar separado. Escrituralmente, en su sentido moral y espiritual, significa apartado del pecado y por tanto consagrado para Dios. De manera que se es santo cuando por la gracia y la obra de redención del Señor Jesucristo somos apartados por Dios, somos apartados para Dios, somos apartados del mundo, del poder del pecado y de la condenación eterna. De manera que solo el reconocimiento de la santidad de Dios permite ver tu corrupción, te permite ver tu vida pecaminosa con la consecuente destitución de su gloria. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De manera que el escrutinio y la confrontación del Espíritu Santo no le permite conservar nada. No le queda nada de lo que se pueda enorgullecer, pero sí es importante una perspectiva correcta de la santidad y la soberanía del Señor. Eso hace responsable, eso alienta al siervo a comprometerse con la misión o el ministerio al que Dios le habrá de llamar. Por eso te decía al principio, es necesario nacer de nuevo, tener un espíritu distinto para poder servir a Dios. De esta manera comprobamos el impacto que una perspectiva correcta de Dios hizo en hombres sensibles como Isaías, como Moisés, Eliseo, Saulo, quienes a partir de ese momento quedaron prendados, comprometidos con el propósito de Dios durante toda su vida. De ahí la importancia de que tu conocimiento y la revelación del Señor Jesús que tengas sea el correcto, porque de ser así lo vas a testificar de manera también correcta. Mira, no puede haber un llamado al servicio si antes no hay una verdadera revelación de su divinidad, de su gracia y su poder. Recuerda aquel pasaje con los discípulos donde el Señor les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Mateo 16:15. Al Señor sí le interesa saber, ¿tú qué piensas quién es Él? Porque es fácil confundir a Dios con cualquier cosa, con cualquier persona, de manera que hasta se inclinan ante los ídolos, ante las rocas, ante los árboles, ante los animales. Quienes están dispuestos a servir a Dios saben que serán confrontados constantemente, y esto con el propósito de conocerle más, de probar su corazón, de ser perfeccionados para el buen desarrollo de la obra a la cual vas a ser enviado. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses 1:9: por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Isaías, intentando asimilar la revelación, empezó a dirigir la mirada hacia él mismo. Estaba consciente que después de esta visión celestial no le quedaba otro camino más que clamar por misericordia. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene los labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Pero aquí viene lo más importante. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es importante notar que solo cuando Isaías tuvo la visión celestial, entonces descubrió su propia condición de pecado y también del entorno inmundo en que vivía. Solamente un verdadero encuentro con Dios nos hace ver como Él nos ve. Mire, mis hermanos, qué fácil es incluso justificar no solamente nuestros actos, sino también los actos de los demás, porque vivimos en un mundo inmundo. David, el hombre conforme al corazón de Dios, después de tantas experiencias y sinsabores, a causa de su propia naturaleza, cuando reconoció esto, clamó al Señor de esta manera en el Salmo 139:23: oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno.
Qué importante es que nosotros tengamos ese clamor en el corazón. Isaías, mire, él ya era profeta de Dios, comprometido con el ministerio que el Señor le había encomendado. Tiempo antes de la visión, lo podemos ver en el capítulo anterior, exhortando al pueblo, confrontando su condición de pecado delante de Dios. Vayamos a Isaías 5 para comprobar esto, Isaías 5:8. El profeta los confronta de esta manera: hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyunda de carreta. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Isaías cumplía con su trabajo, pero ahora él es quien dice: ¡ay de mí! Mire, la revelación de la santidad del Señor despertó su conciencia y le mostró aquello que ni él siquiera sabía de sí mismo. Como hijos de Dios, tenemos la necesidad de encontrarnos con el Señor de diversas maneras: el estudio de la palabra, la oración, la predicación, el consejo, y todo como parte de su cuidado y santificación. Pero si eso no nos lleva al reconocimiento y entrega de las áreas que el Señor nos está demandando, así como el carácter rebelde, los malos hábitos, el pecado expuesto que ya no se puede ocultar ni pasar por alto, mire, si aún la revelación del amor y la santidad de Dios no le lleva al quebranto y al arrepentimiento, entonces necesita reconsiderar sus caminos, antes que el orgullo le endurezca más y entonces ya no haya regreso. Isaías, con temor y temblor, confesó su pecado y el dolor de verse en esa condición ante la hermosura de la santidad de Dios. Eso le hizo exclamar: ¡ay de mí que soy muerto! Isaías conocía la Escritura y sabía que en ese encuentro algo estaría pasando. Le recordó qué sucedería si llegara a ver el rostro de Dios. Además, él veía el respeto reverencial de los serafines. Vaya usted conmigo a Éxodo 33:20, por favor. Y esto fue lo que recordó Isaías seguramente. Éxodo 33:20 dice así: dijo el Señor, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mire, hay que tener temor de Dios. Isaías, al decir siendo hombre inmundo de labios, reconocía que era un hombre de corazón inmundo. Él sabía que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, y habitando en medio de pueblo que tiene los labios inmundos. Es decir, vivo y comparto la misma naturaleza de la gente que he confrontado infinidad de pecados. Soy igual que ellos. Él no se sentía diferente, ni distinto, ni especial por ser siervo de Dios. El temor de Dios te va a llevar a ese mismo entendimiento. No eres especial por servir a Dios. El que es especial es Dios, que te permite servir.
David lo expresó de esta manera: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Mire, para Isaías fue necesario comprender que aún siendo un hombre temeroso de Dios, que le servía, que buscaba su rostro con todo su corazón, el mundo todavía tenía influencia sobre él. Y al aceptarse delante de Dios como un hombre común, sin hacer nada especial, sin nada que ofrecer, simplemente con una confesión sincera, simplemente lo que hizo fue ahora entregarse a la gracia de Dios. No quedaba más. Ninguno que pretenda servir a Dios podrá hacerlo si antes no es lavado por Él. En otras palabras, nadie puede dar aquello que no puede ni siquiera reconocer ni respaldar con su vida, ni con su testimonio. ¿Cómo puedes hablar de Jesús si no le conoces, si no has sido lavado por su sangre? Aquella noche, la última cena, después de haber cenado la Pascua, el Señor Jesús se quitó su manto, tomó una toalla, un lebrillo y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Llegado con Pedro, en Juan 13:7, después de que Pedro empezó a renegar un poquito de lo que sucedía, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. ¡Qué atrevido! ¡Qué falta de temor! ¡Qué falta de respeto! Pero Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Bueno, sabemos la exageración de Pedro, ya lo hablamos en otra ocasión. ¿Y esto a qué nos lleva? Quien no ha experimentado el perdón de Dios mediante la redención de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su naturaleza seguirá siendo la misma. Pero lo más grave, también su destino. Y si no es dirigido por el Espíritu Santo, por más que se afane, sus obras serán vanas, aunque las disfrace de piedad o de conocimiento bíblico, pero no están enmarcadas dentro de su orden y de su voluntad. Después de la oración de Isaías, el Señor suplió su necesidad y le dio paz por medio de un carbón encendido tomado del altar, con el cual fueron tocados sus labios. Y esto como figura del sacrificio del Cordero de Dios. El Señor percibió en esa angustiante confesión una necesidad que solo Él podía suplir. Y nada ha cambiado, mis hermanos. Pero tú tienes que reconocer tu propia necesidad, una necesidad que solo Dios puede suplir. Solamente el hombre que reconoce su pecado, lo confiesa y se arrepiente, tiene acceso a la provisión de la preciosa sangre de Cristo para ser lavado y también para ser privilegiado con el servicio a Él. Primera de Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces queda claro que el Señor no se revela a ningún hombre por sus virtudes, sino por su corrupción. Solo así es posible sacar a la luz el pecado para poderlo perdonar y acceder a la vida eterna. Todo por gracia, por amor, por misericordia. Y así como Isaías, entonces podemos confiar que si fuimos tocados por la sangre del Cordero, entonces somos llevados, mejor dicho, somos llamados a llevar el mismo mensaje que nos dio salvación y paz en el corazón. Isaías 6:8: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Al reconocer la terrible posición espiritual que los separaba de Dios, nos tenemos que ver reflejados en esto. Nosotros estábamos en una situación igual. Y al ser redimidos, ahora podemos ser sensibles a la situación de la gente a la que ahora somos enviados a llevarle las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos experimentado el mismo estado de perdición y ahora podemos verlos con la misericordia que Dios tuvo con nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La misión para Isaías no era nada fácil. Mire, los primeros capítulos del libro nos muestran, el libro de Isaías,
la condición tan dura de corazón, la condición espiritual de un pueblo que rechazaba todo mensaje de Dios, cualquier cosa que confrontaba su pecado. Y así fue enviado a ese pueblo y le dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y ahora es lo mismo, mis hermanos, el mundo en que vivimos, la gente que nos rodea, están abiertos a todo, aún en las situaciones más críticas, más difíciles, como la de ahora. Pero es más fácil para ellos una religión, una filosofía humanista o cualquier cantidad de esoterismo, incluso una moda cristiana. Pero lo que menos desea escuchar es el verdadero evangelio de Cristo, incluidos los grupos evangélicos de doctrina ligera y cómoda. ¿Por qué? Porque esto les confronta y les exhibe una condición de la que no quieren arrepentirse. Los siervos del Señor, al haber pisado los mismos terrenos de corrupción del mundo, sabemos lo difícil que es para el hombre natural renunciar a los caminos donde se puede justificar todo. Mis hermanos, todos venimos del mismo fango y sabemos lo que vivimos, de dónde nos trajo el Señor, cómo nos placía pecar. El hombre pensando siempre en sacar provecho de toda situación, incluso pasando por encima de quien se le oponga para alcanzar felicidad y éxito, cuando en realidad sabemos que son caminos de muerte. Bueno, el Señor inquieta a Isaías con una pregunta en una aparente conversación entre la Trinidad, que en realidad está poniendo a prueba su corazón, pero también una carga que Isaías está dispuesto a llevar, y responde con un contundente: heme aquí, envíame a mí. Mi hermano, usted tiene esa carga. ¿Realmente siente que tiene la carga de Dios en usted, que tiene el llamado y que tiene las condiciones espirituales y las características para poder llevar a cabo la obra a la que puede ser llamado, a la que puede ser enviado? Ahora Jesucristo también revela el propósito de su corazón a todos sus redimidos, y con un solo propósito: seguir extendiendo su gracia a los hombres. ¿Usted cree, amado hermano, que la pregunta del Señor sigue siendo vigente? ¿A quién enviaré? Y si lo cree, entonces ¿cuál es su respuesta? ¿Estás dispuesto a ir a donde el Señor te lleve a predicar el Evangelio? ¿Estás dispuesto a contribuir con tu servicio en la edificación del cuerpo de Cristo? En los tiempos de Isaías, el pueblo de Dios se había rebelado una vez más en contra de sus mandamientos. Sin embargo, con todos los inconvenientes, el Señor, con el respaldo del Señor, cumplió la comisión que le fue encomendado. Y hermanos, cada generación tiene sus propios problemas y circunstancias, pero lo que no cambia es la necesidad espiritual de las personas. Pero tampoco cambia la misericordia del Señor, que la sigue extendiendo. Ahora vivimos una pequeña parte de la problemática de nuestra generación. ¿Qué estamos haciendo? La pregunta es: ¿estás respondiendo a tu llamado de darle de gracia lo que de gracia te ha sido dado? Tú fuiste llevado a la luz admirable de Jesucristo. Fuiste sacado del oprobio, del fango, del lodo. ¿Qué haces ahora? Ahí, sin salir, sin poder salir, ni poder viajar, allí en la trinchera de tu hogar. ¿Estás dando las buenas noticias al que el Señor acerca a tu vida, los que están en tu entorno? ¿O estás deprimido? ¿Estás escuchando las noticias solamente para creer lo que dice el hombre y no Dios? ¿O estás compartiendo la palabra para dar consuelo? ¿Estás dando testimonio de tus convicciones? ¿Tu fe es inspiración que produce paz? ¿Predicas el Evangelio sin importar cómo responden los que están a tu lado ante un mensaje que pone en evidencia su condición? Mira, mi hermano, el Señor ha puesto un carbón encendido en tus labios. Tienes el llamado, tienes la carga, una carga que Dios te muestra día a día de diversas maneras. ¿Podrás exclamar: heme aquí, envíame a mí? Si está en ti el responder a este llamado, entonces la evidencia va a ser que ahora mires a las personas, sin importar quién sea, con el sentir de Jesús. Los querrás abrazar, bendecir,
consolar. El Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Y hoy es igual. La gente está desamparada, la gente no tiene esperanza, la gente tiene miedo, tiene temor, la gente escucha voces, las voces que no vienen de Dios. ¿Eres tú la luz que ilumina su entendimiento, que les da confianza? El Señor le dijo, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es mi oración el día de hoy. Obreros santos, temerosos de Dios, comprometidos, íntegros, rectos, no manipuladores, no deshonestos, no corruptos, no depredadores de la iglesia. Sentir compasión. Y mis hermanos, sentir compasión es sentir lástima. No se trata solamente de ver con tristeza lo que está sucediendo y quedarse con los brazos cruzados, no. La compasión mueve el corazón para suplir necesidades. Y la mayor necesidad de la gente es Jesucristo. El Señor lo hizo. Ahora está esperando que tú lo hagas. Aquel día Isaías entró al templo desconsolado, desesperado, clamando por una solución a la situación que estaba atravesando la nación. Como ahora, ¿tú clamas? Desesperado, clamando una solución por lo que está sucediendo, con la fe, con la confianza en que el Señor hará. Porque con Isaías el Señor contestó. ¿Crees que contestará tu clamor? Sin embargo, antes de darle una solución, tuvo compasión de él y le mostró su propia condición para sanarle y para poder llevar la paz que ahora tenía a los demás. Mi hermano, este es un tiempo para que tú tengas un encuentro con el Señor. No importa que estés sirviendo, no importa que no pienses servir, no importa lo que esté sucediendo. Pero si dices que eres un hijo de Dios, estás siendo confrontado, estás siendo llamado a ponerte a cuentas. Después de la confrontación, después de la limpieza, Isaías fue un hombre restaurado, salió de ese lugar, alguien con un llamado divino de Dios, que usaría el Señor para hacer su voluntad, extender su palabra a un pueblo rebelde, ciego, duro de corazón, sí, pero finalmente la palabra de Dios llegó. Ahora es igual. Ahora es igual. Tú tienes el compromiso o el deber, la responsabilidad de llevar un mensaje de paz, de esperanza. Isaías ahora es un siervo que no se envanece, que conserva su temor, que vive en santidad, que se prepara. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Conservemos nuestro temor, vivamos en santidad, preparémonos. ¿Por qué? Porque es necesario preparar más obreros para ir a cosechar la mies. Isaías salió del templo fortalecido, libre, convencido de haber sido comisionado a una buena obra, manifestar la misericordia, el amor y la buena voluntad de Dios para los hombres. Ahora podía descansar en la verdad de que Dios estaba con él, de haber respondido a su llamado, dispuesto a ser fiel hasta las últimas consecuencias. ¿Reconoces ese llamado en ti, mi querido hermano, mi querido siervo? Hasta las últimas consecuencias. Íntegro, fiel, de pie, afianzado en la verdad. Finalmente, por confrontar a un rey de su pecado de idolatría, de hacer pecar al pueblo, fue condenado a ser aserrado vivo. Entregó su vida por el Señor. Quiero terminar con una pequeña reflexión. Si has sido confrontado
o quizás redarguido en este encuentro con la palabra de Dios, con este mensaje, entonces te animo a que no salgas de su presencia sin darle una respuesta al Señor, pero con el mismo temor de Isaías. Así como él, que seguramente aquel día quedó marcada su vida como siervo y fue inolvidable. Nosotros podemos hacer de este día un día inolvidable. ¿Ya eres salvo? ¿Ya eres siervo? ¿Ya eres luz? Necesitas consagrarte. Siempre tenemos algo que entregarle a Dios y Él siempre tiene algo que demandarnos. ¿Y sabes qué? Esto te va a llevar a la libertad. Compartamos el mismo placer de Isaías de haber servido al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, tu exhortación, por tu cuidado, porque no solamente estás preparando obreros, estás viendo con misericordia a quienes van a ir, a quienes vas a mandar a esos obreros. Estás viendo más allá. Y este tiempo, Señor, que nos permites de reflexión, de meditación en la soledad, en la intimidad, que sea aprovechado por mis hermanos, por todos nosotros. No estamos de vacaciones. No pensemos que estemos en cuarentena. Tu voluntad va más allá de lo que el hombre dice. Tú nos tienes bajo prueba. Tú nos tienes en el desierto para escuchar tu voz, para escuchar tus instrucciones, para prepararnos, para fortalecernos, porque viene algo especial. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos, guárdalos de todo mal, bendice a las familias. Sé con cada uno, Señor. Ten misericordia de nosotros, de todos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes.